Entonces Pepe Castro me dice, voy a alejarme, se aleja él. ¿Qué cosa recibiría él? De la cosa que regrese y me dicen, José María, ¿vienes conmigo? Vamos. Alan, ¿vienes conmigo? Ya, vamos. Y hemos comenzado a caminar. En eso, los dos se quedaron, mi amigo y papi se quedaron. Yo le digo a Pepe, oye, le digo, ¿y por qué no llamaste a tu hermano? No, quien ha decidido eres tú. ¿En qué momento le digo? Sí, yo vine, tú venías y cuando te pregunto a quién llamabas, tú llamaste a Alan. Y eso era telepático, pero yo no me he dado cuenta. Bueno, pero ¿cómo no va a venir Alan si él tiene el mérito? Porque él ha creado todo esto. Bueno, vamos, ¿no? Y hemos comenzado a caminar en dirección a la nave. Nos hemos acercado, ¿qué te digo?, hasta cierta distancia, porque llegó un momento en que ya no podíamos avanzar. Yo sentía acá en el plexo solar como una especie de un tope, como una punta que no me dejaba ni respirar ni me dejaba avanzar. O sea, cada paso que daba era y no podía avanzar, ¿eh? Entonces Alan dice, oye, retrocedamos porque parece que no quieren que avancemos. Bueno, entonces nos hemos parado y hemos comenzado a retroceder hasta que recobramos esa normalidad, ¿no? Ya respirábamos bien, estábamos tranquilos. Entonces Pepe dice, bueno, van a bajar, que bajen. Entonces de la nave yo he visto como una especie de como ventanilla que se hubiera abierto, pero con una intensidad, una luminosidad fuerte, y han salido, lo que yo he visto son 3 formas gaseosas, como 3 cosas que salían de ahí y han comenzado a acercarse, como danzando. Se han comenzado a acercar hasta que han tomado la silueta humana. 2 se han quedado atrás y 1 se ha comenzado a acercar. Pero el pata que se acercaba era toda la anatomía humana. Era fino, esbelto, pero era llenecito de luz, era un sol radiante el tipo. Se ha alejado, se ha parado adelante y nos ha saludado. El saludo ha sido así, ¿no? Bienaventurados hermanos. Estamos gozosos y contentos por habernos encontrado. La experiencia ha sido interesante. Digan a tus amigos que siempre estamos por acá. O sea, como que si avisemos a la gente que están allí. Bueno, la cosa es que empieza el mensaje, ¿no? Y dice, pues, nosotros venimos desde muy lejos y venimos a ustedes por amor. Todo en el universo es producto del amor. El único lugar donde existe el mal es en sus propias mentes. Entonces, cuando yo escucho eso, me quedo pensando y reflexiono. ¿Eso fue telepático con la voz? No, telepático. Telepático. Pero lo recibía Pepe. Y lo hablaba. Y lo hablaba. Yo lo que estaba, ¿sabes qué? Estaba conmocionado por, ¿qué te digo? Por algo personal, porque yo cuando veo todo eso me comienzo a preguntar, ¿qué diablos estoy viendo? ¿Qué es lo que está pasando? Algo espectacular, pues, ¿no? Que algo se materializa, que aparece un ser, toma la forma humana. Yo también decía, ¿pero qué es esto, no? Esto es algo increíble, algo insólito, ¿no? Y Pepe Castro me dice, oye, van a dar el mensaje, pero ¿qué habla? Yo estaba, te digo, impresionado positivamente. Entonces, cuando el tipo comienza a hablar, yo me quedé escuchando, venimos desde muy lejos, a ustedes por amor. Mi ironía ha sido, ¿qué te digo?, lacónica, porque digo, tú vienes por amor. Y si dices que vienes por amor, ¿por qué no nos ayudan? Acá tenemos guerra, tenemos hambre, tenemos corrupción, tenemos prostitución, tenemos tráfico de armas, acá tenemos... Y ustedes vienen por amor y ¿por qué no nos ayudan? Y el pata me dijo algo, pero que nunca me voy a olvidar. Eso fue directa porque sí la escuché. Se abrió la boca y todo. No, telepáticamente. Telepático, pero ya... Directamente a mí, porque yo fui el que cuestioné. Digo, si vienen por amor, ¿por qué diablos no nos ayudan? ¿Dónde está el amor? ¿Qué es el amor para ustedes? Pues, ¿no? Entonces dice, toda la persona que tiene la capacidad de hacer una pregunta, tiene capacidad para encontrar la respuesta.
Continuamos en nuestro viaje de investigación en Chimbote. Otro de nuestros motivos para venir era poder entrevistar a uno de los testigos de un caso ovni icónico, increíble, que permaneció en secreto por décadas: el expediente Papa León XIII. Este caso lo abordamos en un anterior reportaje de Matergia. Se los dejamos en la siguiente tarjeta. Este particular encuentro con extraterrestres se adelantó por varios años a las experiencias de Sixto Paz en Chilca. Hoy conversaremos con Pepe Castro, pieza clave para comprender esta experiencia con extraterrestres sucedida en Lima. Él radica en Chimbote y nos revelará todos los detalles y sobre todo cuál fue el mensaje que los seres de otros mundos le confiaron para ser revelado a la humanidad. Con Pepe Castro, estamos en Chimbote. Bueno, acá ven, estamos frente a la bahía de Chimbote, pero bueno, estamos a espaldas de la bahía. ¿Cómo estás, Pepe? Pepe es ha tenido un encuentro con, lo vamos a decir, con lo que, como se le conoce ahora, ¿no? Inteligencias no humanas. Él tuvo una experiencia muy interesante desde que es niño, pero marcada desde el año 72, y una experiencia bastante interesante en el año 78. Entonces, para que nos cuente algunos detalles de esta experiencia. ¿Cómo estás, Pepe? Pepe Castro. Sube el micro. Acá en la bahía de Chimbote, ciudad de mi natalicio, y justo acordándome de la edad de 10 años cuando acá venía y mi padre me buscaba por estos sitios. Me encontraba acá siempre en este malecón mirando el cielo a la edad de los 9, 10 años. ¿Cómo se llama este malecón? Este es el malecón Grau. Malecón Sí. Grau, ¿no? Y bueno, acá pues hace mucho tiempo que creo que estabas esperando esta entrevista y acá atento a cualquier inquietud. Sí, cuéntame un poco sobre cómo es que vas teniendo contacto con los ovnis, te vas enterando de esto hasta concretarse, digamos, en avistamientos, ¿no? Que ya tú dices, caramba, esto no es solo algo en lo que creo, sino algo que ya he visto. Sí, bueno, esto data de hace los años 1972. En verdad yo tenía ya muchas, digamos, inquietudes del año 70, 71. A la edad de 9, 10 años, yo ya me venía solito acá a mirar el cielo, y para lo cual, ¿no? Mi padre siempre andaba en búsqueda. Muchas veces me salía de la casa y bueno, siempre se me despertaba la inquietud, ¿no? Sobre todo de mirar al cielo y descubrir cosas nuevas. Las experiencias mías natan desde más o menos año 72, 73, allá por de acá de la ciudad de Chimbote, por esta zona justamente. Los primeros avistamientos se generaron por acá, ¿no? Obviamente se manifestaban en luces, pero con direcciones distintas, de que prácticamente tenían todos los rasgos en ese entonces no se conocía mucho como ovnis, sino como platillos voladores. Y bueno, posteriormente ya por una obra de la causalidad, mi acercamiento fue por la zona de Guadalupito, entre la ciudad de Chimbote y Trujillo, y para lo cual pues ya solía concurrir a un sitio donde había un telescopio, y no era muy grande el telescopio, pero nos servía más o menos para corroborar nuestros avistamientos, para ver también un poco la luna y conocer un poco de la astronomía, sobre todo más que nada de conocimiento de la vida exterior. Ah, ya. ¿Y cómo es que conoces a Juan Acherbo, conoces a Alan Moody, a Maruja Acherbo? ¿Cómo te vas contactando con personas así también? Es una historia muy larga, ¿no? Que de veras me quedaría corto el tiempo, porque bueno, yo desde muy pequeño, de la edad de los 10 años, simultáneamente yo era artesano, incluso era expositor. A la edad de 11 años yo ya estaba exponiendo mis trabajos en diferentes ferias artesanales, ¿no? Más acá en la ciudad de Chimbote, donde todos los años la conocida o tradicional Feria del Club Dominico, me solían considerar ahí como un joven o pequeño artesano, el más joven creo del país. Yo hacía trabajos en coreoplastía, mejor dicho, tallado en suela y repujado en cuero específicamente.
hacía carteras, correas, sandalias, monederos, muebles, y una diversidad de trabajo, porque justamente de ese material se genera hasta los residuos, no se desperdicia nada, ¿no? Porque de los retazos, de las partes más pequeñas, más minúsculas, se hacen hasta llaveros. Y bueno, y así fue que, digamos, fui un poco ya, digamos, conociendo más el mundo, ¿no? Del trabajo y de la realidad, ¿no? Sobre todo de nuestras vidas. De tal manera que me conllevó a conocer muchos sitios. Yo viajaba mucho desde pequeño. En ese tiempo no se formalizaba mucho esa la autorización de los padres, tantas cosas. Porque también he sido deportista de los 10, 11 años y he estado representando a mi ciudad de Chimbote en actividades deportivas, lo que me permitió también viajar a muchas partes del país, representando acá la ciudad de Chimbote, como en el caso del tenis de mesa, ¿no? Que a la edad de 11, 12 años ya iba a concursar esto, representando como campeón, ¿no? de este deporte, ¿no? Como era el tenis de mesa, actividad muy vinculada a la sensibilidad, ¿no? Y mis inicios solía más que nada elaborar un álbum en base a todos recortes de artículos periodísticos, ¿no? Que se expresaban, siempre salían en la última hora, el extra, la tercera, la prensa y bueno, y el Expreso, ¿no? Ahí yo veía siempre las publicaciones que eran referentes a los ovnis, o más conocidos como platillos voladores en aquel entonces, lo que me permitió más o menos, me despertó la curiosidad de viajar a Lima. Yo sabía que ya se venían, digamos, concretando organizaciones, ¿no? Como el caso del IPRI, ¿no? Que involucraba así a efectos, se puede decir, ¿no? Vinculados con el tema OVNI o platillos voladores, ¿no? Como es el caso del señor Carlos Paz García, que en una oportunidad lo pude ver en una conferencia. Incluso tal fue mi pasión o afición por el tema, ¿no? Que me llevó hasta ir a Papa León XIII, conocer a Maru, conocer a Juancito, conocer a Vlado, ¿no? Y bueno, a muchas personas más que prácticamente significaban, pues, buenos referentes para el tema de la vinculación con los hermanos extraterrestres de aquel entonces. Yo ya tenía en conocimiento que se venían sosteniendo ya experiencias así de contacto, más aún por Vlado, que en la década de los 70, ¿no? Ya se venía generando ya ese tipo de contactos. Y bueno, para mí ya tenía conocimiento, ¿no? Porque esto no es de ahora, ¿no? Incluso en la Biblia ya está escrito sobre la presencia, la visita prácticamente de nuestros hermanos que representan seres del espacio exterior, ¿no? Claro, hay una experiencia que tienen junto con José María Hernando, con otros amigos también en esta playa, ¿no? No sé si nos puedes comentar lo que tú desees sobre esta experiencia, que fue bastante impresionante para las personas que la han escuchado de boca, ¿no? De José María, pero para que confirmes de pronto algún dato, alguna situación. Mira, yo José María no lo conocía, José María Hernando. Conocía a Alan Moody y de manera causal, ¿no? Se puede decir. Él era como una especie de agente viajero, ¿no? Porque yo recuerdo que era como un supervisor de ventas, pero a nivel de la región norte. O sea, él venía de Lima, Huacho, Barranca, Pativilca, Chimbote, Trujillo, Chiclayo. Él promovía, era como un vendedor así de una línea de cosméticos de alta gama, se puede decir, ¿no? Era una marca Leonard Rubinstein. Y bueno, una vez accidentalmente yo estaba en el restaurante El Paso, una zona muy influyente en mis inicios, ¿no? Puesto que ahí por esa zona fue donde tuve mis primeras experiencias de contacto, y para lo cual Alan Moody llegó en su auto, tenía un auto deportivo, como era agente viajero, accidentalmente me pidió agua porque yo estaba en la parte exterior del local, que era un restaurante, digamos, en las inmediaciones, ¿no? En la pista, en la carretera panamericana, ¿no? Y ahí conocí a Alan Moody y me dijo que yo hacía y que, bueno, y que es lo que hacía yo, un niño, ¿no? De pequeña edad, 11, 12, 13 años por ahí. Y bueno, yo le comenté de que yo venía siempre a
al encuentro de unas experiencias que muy poco usuales, ¿no? Entonces él se impresionó, le gustó el tema y una vez él fue testigo de una experiencia que programamos, digo, y bueno, se concretó y ahí él se quedó impresionado. Y bueno, y como lo conocí, me vino a dejar acá a la casa de mis padres, donde yo vivía, acá en Chimbote, y desde ahí comenzó toda prácticamente la experiencia que me marcó, ¿no? Porque yo nunca exterioricé estas particulares, ¿no? de experiencias o prácticas, ¿no? Y bueno, más bien siempre he interiorizado mis experiencias, más que exteriorizado. Y bueno, y ahí fue que comenzamos a viajar, él me invitaba a que lo acompañe a Trujillo, a Lima, y aprovechaba yo, como hacía estos trabajos de cuero, vendía por la ciudad de Lima, a los 12, 13 años era como decir, como una especie de hippie, ¿no? Y bueno, y así trataba pues prácticamente de un poco, bueno, crecer, ¿no? Digamos así, en el mercado, puesto que acá en Chimbote ya hasta cierto punto había inundado bastante con las ventas, y fue allá donde él prácticamente me llevó pero después me entero ya por este relato que comenta José María, de que él ya venía preparando a la gente que voy a traer a un niño, un amigo de Chimbote. Y bueno, fue así que prácticamente llevamos allá al restaurante, ahí creo que ha sido el Haití, el Vivaldi en esa zona, porque siempre paraban él por Miraflores, y convocó pues a dos personajes, ¿no? Que era José María y Carlos, ¿no? Que era un ingeniero, bueno, es un ingeniero que ahora se encuentra muy delicado de salud, hasta donde tengo el conocimiento, y mi hermano que justo nos acompañó, ¿no? Me acompañó porque él también era incrédulo, ¿no? Él no quería ir, pero por una razón así de que él estaba solo y se iba a quedar solo y quería, bueno, que le invitamos a comer algo así, y ahí se generó pues esta experiencia que se inició en la playa León Dormido y se continuó en la urbanización Papaleón 13, que pertenece al sector de Chilca, y ahí fue pues prácticamente donde se corroboró la experiencia de los hermanos mayores, ¿no? O sea, en principio la experiencia se inicia ahí en la playa León Dormido, ¿no? Donde prácticamente recibimos un mensaje, ¿no? De que ellos nos estaban esperando, estaban muy deseosos de querer comunicarse con nosotros, y siempre el término que ellos solían aplicar, ¿no? Era, bueno, estamos muy gustosos de trabajar con ustedes y bueno, vamos a ir allá a Papaleón, ¿no? Y yo nos dirigimos a la playa Papaleón 13 y justo, ¿no? Nos conducimos prácticamente al lugar que nos habían propuesto, ¿no? Para trabajar en materia de contacto con ellos, ¿no? ¿Vieron la nave? ¿Cómo fue? Sí, ellos se manifestaron, ¿no? Y la presencia de ellos ya prácticamente ya se venía evidenciando, por cuanto se genera en el fondo del mar, donde prácticamente se manifiesta al inicio una luz que incluso José María tenía dudas, no recuerdo, porque se presumía que era cualquier luz de cualquier embarcación marina, pero después, bueno, se fue ya desvirtuando eso, ¿no? Porque comenzó a tomar elevación esa luz, a tal punto que se cruzó sobre nuestras cabezas, ¿no? No era una luz marina, no, era claro. Un ovni que salía, se había elevado, sí, sobre nosotros, pasó por encima y tomó el rumbo dirigido a donde nos estaban invitando para efectuar esta transmisión, ¿no? A través de un mensaje, ¿no? De contacto. O sea, porque ustedes han visto a una entidad frente a ustedes, a un extraterrestre, ¿no? Bueno, se inicia esto con una serie de avistamientos, porque primero se manifiestan así como 12, 14, 16 naves, ¿no? Ya perdí hasta la cuenta, ¿no? Porque incluso ellos se asombraron, ¿no? Porque ya la manifestación era masiva, ¿no? Incluso ya comenzaban a hacer movimientos ya muy poco comunes, o sea, un poco usuales, perdón, muy pocos vistos, de tal punto de que ya se impresionaron, ¿no? Y después, como que en un momento ya se fueron esfumando, se puede decir así,
y para una zona llamada La Mina se avanzó una sola luz y de ahí se descendió y se manifestó ya en su cercanía, ¿no? Y tal cual como lo manifiesta José María Hernando, ¿no? Él ha sido el que justamente transmitió esta experiencia que yo nunca la conté, ¿no? Por cuanto no veía muy positivo, digamos, exteriorizar este tipo de experiencias, ¿no? En las cuales, bueno, como partícipe me siento haber sido uno más, ¿no? Porque el mensaje es muy claro, ¿no? El mensaje siempre, todo es más de lo mismo, ¿no? O sea, creo que esto resulta un poco afín. ¿Por qué? Porque el más de lo mismo para mí significa, o para nosotros significa que a un trabajo, para que llegue a ser más cualitativo, se trabaja lo más cuantitativo. O sea, hacer más de lo mismo, eso como que te va afinando. Para eso uno se prepara, para eso uno se... ¿no? Y el trabajo, el mensaje siempre ha sido ese, o sea, el de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Lastimosamente vivimos en un mundo errático donde nosotros no conocemos, digamos, la ciencia no conoce ni el mundo propio de nosotros, ¿no? ¿Qué puede haber debajo de acá? Y sin embargo ya estamos explorando otros mundos, ¿no? O sea, es un poco complejo esto, ¿no? Pero lastimosamente se ha sistematizado así, ¿no? No conocemos la ciencia, ¿no? O sea, no exploramos el espacio y no exploramos el interterreno, ¿no? Porque no se termina de conocer si verdaderamente existe vida acá o qué más puede existir. Y en el plano humano es lo mismo, no terminamos de conocer, de interiorizarnos y bueno, nos exteriorizamos. ¿Y cuál fue el mensaje que les dieron ese día o a lo largo también, ¿no?, de las experiencias los extraterrestres? ¿Por qué contactar con ustedes, con ese grupo de jovencitos? Bueno, el que era el menor, ¿no? Quien habla era el menor del grupo, pero ellos siempre transmiten, sus mensajes eran subliminales, siempre expresiones de amor, de interiorización, de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Ese es un mensaje de mucha, digamos, convicción, de mucho valor, por cuanto nosotros creo que es como me decía mi madre, ¿no? Porque mi madre también fue, digamos, partícipe de mis experiencias iniciales y ella muy católica, ¿no? Ella terminó siendo sacristana en la iglesia de San Pedro, para lo cual ella una vez leía mis contactos, leía mis mensajes o me escuchaban mis mensajes y siempre me decían, es lo mismo que está escrito en la Biblia. Y ellos me manifestaban que le conteste esto, sí, pero nunca lo practicamos, siempre lo predicamos con la palabra, pero no con la verdadera esencia de la práctica, que es el ejercicio, es la obra, es la acción, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer. Es igual, ¿no? Es la misma palabra, porque el amar al prójimo como a sí mismo es esto, es servir a nuestros semejantes, es lo mismo, con otra expresión. Y entonces, de ahí donde nace la importancia. Por eso es el mismo mensaje, ¿no? que es transmitido de diferente manera, pero el fondo es el mismo. Tenemos que predicar con la práctica del ejercicio el amor hacia nosotros mismos y transmitirlo hasta nuestros semejantes para que esto fluya en base a este círculo armónico que es el dar y recibir, que es la base del verdadero principio del todo por los demás, del servicio a los demás. De lo que dicen los que es el mensaje esencial, que es un lema, o muchos lo confunden con un saludo, que es el todo por los demás, y el no lo olvidaré. No, es que no es solo un saludo, y es más que un saludo, es un lema y más que un lema, es la verdadera esencia de esto, del amor, del servicio a los demás, la práctica, la verdadera práctica, el ejercicio. Y cuéntame, hay una experiencia bien interesante que les pasó esa noche, que incluso José María cuenta, ¿no?, que él, a pesar de que había visto la experiencia con ustedes, dice, no creo, hermano, no creo, esto es algo que se ha fabricado mentalmente, yo no creo en esto. Y en eso les dan una prueba, ¿no? ¿En qué consistió esa prueba? Sí, él llegaba un tanto incrédulo, porque desde el inicio, cuando nos estábamos transportando, nos comenzaba así como yo le transmitía cosas, así como yo lo tomaba como prácticamente anecdóticamente, o bueno, se puede decir como un juego, ¿no? Así, recreativo, ¿no? Le decía, mira, sé lo que está pensando y tanta cosa, y él como que se salía del cuadro, dice, este chiquillo que nos está haciendo, como que, ¿no?
después porque yo escuché que a Alan le comentó que, no sé, como que se siente hipnotizado o no sé, un mal término, ¿no? Idiotizado, no sé, algo así, porque no lo aceptaba al principio. ¿Ya? Y bueno, Alan le corroboró cuando se sostuvo ya la experiencia, que bueno, prácticamente ahí salió incluso una silueta de luz, ¿no? Una silueta de luz como una esfinge humana, de que se acercaban y se recibió el mensaje. El mensaje, yo recuerdo algo, ¿no? De que era como que protejan su mente, cuiden su cerebro y cultiven sus emociones. No, pero era un mensaje, digamos, tal cual, ¿no? Lo describen siempre, digamos, los mayores, como le decimos. Un mensaje corto, pero el contenido es amplio, ¿no? La transmisión es muy amplia y bueno, fue así, ¿no? Que se corroboró a la presencia en el año 78, creo que fue, ¿no? Como una experiencia más que prácticamente, bueno, se sostuvo, ¿no? Con la presencia de los hermanos de arriba y bueno, después que ya no llegamos, digamos, por ciertas situaciones, porque ellos también son incapaces de generar daño alguno, y parece que se percibieron de que está prácticamente causando ciertas alteraciones de nervios, de temor, para lo cual pues tuvieron a bien retirarse, ¿no? Se recibió el mensaje incluso de que como que sentía que nos estaban haciendo daño celular, ¿no? Prácticamente orgánico, y posteriormente se retiraron. Después que se retiraron, José María, un poco desconfiado, caminamos ahí a la zona donde habían estado, y fue ahí que se percibió el olor un poco como asulfatado, como un olor como azufre, y se sentía mucho calor, ¿no? Mucho calor, y creo, a mi parecer, fue prácticamente como una especie de una irradiación, se puede decir, ¿no? Que se había generado y se había consolidado en la zona, a tal punto que creo que posterior a ese hecho, ya cuando nos estamos alejando un poco, porque ya prendieron la luz y vieron que la zona está un poco calcinada, incluso salía como rezago como de humo, algo así, ¿no? Como que se levantaba un polvo y la zona era muy caliente. Y ahí comenzaron a ver y se dieron cuenta que prácticamente nos habíamos oscurecido, Alan, José María, o sea, que también se está un insolaron poco, de noche. Sí. Como que no, sí, porque en verdad no, como que si nos habíamos bronceado de noche. Y ellos, porque José María le pidió un cigarro, no me acuerdo, y comenzaron ellos con este tema del... Y yo me acuerdo mucho, algo muy interesante y muy distinto fue que incluso Alan, como andaba siempre con apuntes así por sus cuestiones de trabajo, sacó una libreta y comenzó a poner así como si fueran esas notas musicales, así como si fuera un pentagrama, dibujaba como si fueran unas corcheas, pero eso de las notas musicales, las redonditas, sí, claro, como un pentagrama, una partitura, y las ponía en la posición. Y su mamá, y cuando llegamos a la casa de Alan, yo recuerdo que la mañana siguiente le dijo a su mamá, mira, ¿esto qué es? Ay, mi hijo no le gusta la música y no sé qué milagro que me ha traído, dijo, una partitura a su mamá. Y su mamá comenzó a tocarlo piano, y la señora comentaba, incluso decía, ¿no?, que ay, a Alan no le gusta la música, él reniega cuando yo toco, porque su mamá, me acuerdo, que daba clases de piano, clases particulares de piano, y tenía sus canarios así en jaulita, y bueno, y los canarios cantaban, y ella estaba justamente al compás de la música, que conversaba con ella, y ella nos decía, ¿no?, que yo hablo con los canarios siempre, y comenzaba a hablar, a tocar esa música, y me trajo mucha buena analogía con la posterior película, porque esta experiencia fue antes de que, bueno, hasta donde yo recuerdo, ¿no?, de la presentación de esta película, Encuentros cercanos de tercer tipo, y prácticamente tenía mucha... No, sí, claro,
y salimos prácticamente entre lágrimas, ¿no? Porque se hacía remembranza prácticamente a una similitud de las experiencias que habíamos sostenido con los hermanos de arriba. Y bueno, lo que me viene a la memoria, ¿no? Que justo su mamá se pone a tocar la partitura y en la misma música, y simbolizaba casi el mismo sonido, ¿no? Esa música de las 5 notas musicales, y su mamá cantaba: somos nosotros, estamos aquí, somos nosotros, estamos aquí, con la compás de la música. Y eso era lo extraño, ¿no? Y yo me miré con Alan, y Alan abrió sus ojazos, pues era un tipazo que medía como 2 metros, y él siempre, ¿no? Prácticamente sentíamos que estamos viviendo una locura hecha realidad, ¿no? Con la presencia de los hermanos. Y en esos momentos, cuenta algo, José María, que tú de alguna forma podías transmitir ideas de mente a mente, y tenías acceso un poco, lo vamos a decir así, como una especie de telepatía. Bueno, no digamos tampoco, bueno, había ciertas capacidades que se manifestaban, en ese pero momento, sí, pero o sea, ¿fue casualidad o...? Capacidades particulares, ¿no? Porque cuando yo le preguntaba, digamos, cuando preguntaba arriba que más o menos cuál es el principio, el concepto de la telepatía, claro, el cual muchos teníamos, digamos, diferentes comentarios, diferentes opiniones, pero ellos siempre me hablaban que era como transmisión de emociones. O sea, y yo pensaba que sí. Entonces, y hasta en las canciones escucho, ¿no? Se nace del corazón, ¿no? La verdadera emoción, ¿no? Entonces, es mucho que creo que tiene mucho que ver el amor para el efecto de ese tipo de, ¿me entiendes? De comunicaciones, ¿no? Tiene mucho que ver la emoción, y la matriz, iba a decir, ¿no? Creo que la base de la emoción es el amor, ¿no? Del amor nace todo, y creo que es ahí el punto de partida. Sí, después hay otra experiencia, no sé si de repente la quieres comentar, que José María cuenta que vieron en Marcahuasi un hombre alado. Ah, no, esa fue una experiencia ya pasado y esta experiencia ya, bueno, él ya le gustó, le motivó también a querer salir nuevamente a efectuar, ¿no? Estos avistamientos, esta conexión, este tipo de experiencia de contacto. Y ahí hubo una experiencia que hubo la presencia de un ser así bastante desconocido, y yo estaba recostado en el mueble, y él fue que le tomó más énfasis, más objetividad, se puede decir, ¿no? Él y Alan, no, mira, ¿qué es eso? Pasó, ¿no? Como una especie de hombre pájaro, recuerdo. Un hombre pájaro en Marcahuasi, en una vigilia. Sí, digamos, es un sitio ancestral, pero es un sitio también místico y misterioso a la vez. O sea, se han generado muchas experiencias, e incluso yo tuve también la oportunidad de viajar con un grupo de colombianos ahí. En aquel entonces me recogieron acá en una minivan, los hermanos Ferreira, el piloto de Avianca Gonzalo Medina, Juancito, médicos y mucho más que muy pocos la conocen, ¿no? Una experiencia donde fui testigo presencial de 2 descensos de 2 naves. ¿En Marcahuasi? Claro, en Marcahuasi. Y bueno, y eso sería materia, creo, de otra larga manifestación, ¿no? No, es el mensaje que ellos mismos desde hace cientos, o por no decir miles de años, nos están esperando. Y nosotros no llegamos a ellos porque simplemente estamos abocados a unos trabajos totalmente distintos, ¿no? El trabajo es sencillo, es llegar a la búsqueda de nuestro interior y luego conectarnos con nuestro exterior. Ellos están hace muchos años esperándonos que nos contactemos, pero no llegamos a ellos porque simplemente no nos atrevemos a salir a buscarlos a ellos, ¿me entiendes? Una cosa es buscarnos a nosotros mismos, una cosa es el trabajo en nuestro interior, pero hay situaciones que conllevan mucho a la materia de los grupos. Se difunde mucho el trabajo al interior, pero se desvirtúa cuando se genera mucho, se especula mucho, ¿no? Se están publicando y compartiendo muchas cosas, muchas publicaciones, y no se llega a establecer si verdaderamente vienen de una fuente real. No se determina la preexistencia, si es de un buen origen o no.
y sin embargo se transmiten y se transmiten cosas, y esto es sencillo, ¿no? Que para llegar a conectarnos con ellos tenemos también que estar bien conectados entre nosotros, ¿no? Obviamente, y sobre todo el trabajo con nuestro interior, que es con nosotros mismos, ¿no? En aquellos tiempos nos decían hay que conocerse bien a nosotros mismos, pero de ahí esto ha venido evolucionando con el tiempo, y el trabajo que lo llama el despertar de la conciencia, la verdadera búsqueda del yo, ¿cómo le dicen? Se han generado tantas corrientes ahora que en verdad lo único que confunden, ¿no? Y no se hace el verdadero trabajo que es la búsqueda de nuestro interior, y de ahí poder explorar con la búsqueda hacia los hermanos, ¿sí? Del cosmos.